¿Sabías que a lo largo de la vida nuestro sistema óseo experimenta un proceso de renovación constante? Aproximadamente cada 10 años, el cuerpo reemplaza la mayor parte de su esqueleto regenerándose y fortaleciendo los huesos. La remodelación ósea implica la eliminación de tejido óseo antiguo y dañado, seguido de una formación de nuevo tejido. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de Fisioterapia en Condiciones Neurológicas de Edutin Academy, donde aprenderás sobre la anatomía ósea, comprendiendo que los huesos no solo son estructuras fundamentales de nuestro cuerpo, sino que también proporcionan protección, facilitan el movimiento y tienen una función metabólica en el organismo humano. Empecemos. El sistema óseo, también conocido como el sistema esquelético, es una parte fundamental en el sistema musculoesquelético del cuerpo humano. Este protege los órganos internos, permite el movimiento a través de las articulaciones y sirve como lugar de almacenamiento de minerales, como el calcio y el fósforo. Además, es esencial en la producción de células sanguíneas y en la regulación de los minerales y hormonas. El sistema óseo se compone de huesos, cartílagos, ligamentos y tendones. Ahora te hablaré de cada uno. Los huesos son principales estructuras del sistema óseo. Hay 206 huesos en el cuerpo, clasificados según su forma en huesos largos, huesos cortos, planos, irregulares y sesamoides. Los huesos largos. Estos huesos son más largos que anchos y actúan principalmente como palancas. Poseen un cuerpo o diáfasis de dos extremos o epífisis. Por ejemplo, fémur, pierna, húmero, brazo, tibia y peroné, pierna, radio y cúbito, antebrazo. Huesos cortos. Son casi iguales en longitud y ancho y suelen tener una forma cúbica. Por ejemplo, el hueso del carpo en la muñeca, el hueso del tarso en el tobillo. Huesos planos. Estos huesos proporcionan protección a órganos y ofrecen una superficie amplia en la fijación de los músculos, como por ejemplo en el cráneo, en la zona frontal, parietal y occipital, o en la escápula u omóplatos, y las costillas en el esternón. Huesos irregulares. Estos huesos tienen formas complejas y varían en su composición, de tejido óseo compacto y esponjoso. Por ejemplo, las vértebras y el sacro. Huesos sesamoides. Son pequeños y de forma redondeada, y se desarrollan en tendones donde hay mucha fricción, compresión y tensión. El más conocido es la rótula. Ahora te hablaré de la estructura de los huesos. Estos son órganos complejos que tienen la estructura detallada, diseñada para cumplir varias funciones. Dentro de ellas encontramos tejido óseo compacto o cortical. Es la capa externa densa y dura del hueso. Proporciona resistencia y protección. Consiste en unidades estructuradas llamadas osteomas o sistemas de Haber. Tejido óseo esponjoso o trabecular. Se encuentra debajo del tejido óseo compacto, especialmente en los extremos de los huesos largos y en el interior de los huesos planos. Tiene una estructura porosa que se asemeja a una red o esponja. Proporciona una resistencia con un peso mínimo. Contiene médula ósea roja donde se producen células sanguíneas. Endostio. Es una membrana delicada que cubre las superficies internas del hueso, incluidas las cavidades y los espacios del tejido óseo esponjoso. También contiene células que pueden convertirse en osteoblastos. Línea epifisaria o disco epifisario. Es una línea o disco de cartílago que se encuentra en los huesos en crecimiento. Es el lugar donde ocurre el crecimiento óseo en longitud. Con la madurez, esta línea se osifica y desaparece, dejando una línea epifisaria residual en el hueso adulto. Cartílago articular. Es un tipo de cartílago que cubre las superficies de las articulaciones en los extremos de los huesos. Proporciona una superficie lisa para el movimiento articular y actúa como un amortiguador. Médula ósea. Se sitúa en el espacio interno de los huesos, especialmente en el tejido óseo esponjoso. Hay dos tipos, roja y amarilla. Médula ósea roja, principalmente involucrada en la producción de células sanguíneas, como eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Médula ósea amarilla.
Consiste principalmente en células grasas y sirve como una reserva de energía. Periósteo. Es una membrana densa y rica en vasos sanguíneos que cubre la superficie externa del hueso, excepto las superficies articulares. Contiene células que pueden convertirse en osteoblastos, que son células que forman el tejido óseo. Por otro lado, los huesos están constituidos por células que desempeñan roles claves en la formación, mantenimiento y remodelación del tejido óseo. Estas células son células osteoprogenitoras u osteogenas. Son células madres que se originan a partir del tejido mesenquimal y se caracterizan por su división activa. Su principal función es generar osteoblastos. Osteoblastos son células especializadas en la formación de la matriz ósea. Se encuentran en la superficie de los huesos. Son de gran tamaño y contienen fosfatasa alcalina. Además, tienen una capacidad de producir colágeno de tipo 1. Osteocitos constituyen más del 90% de las células que componen el tejido óseo. Se originan a partir de los osteoblastos y su papel fundamental es el mantenimiento y la renovación de la matriz ósea. Osteoclastos cumplen la función de resolver el tejido óseo. Se localizan en el endostio y son responsables de liberar enzimas lisosómicas y también ácido. Actúan sobre la matriz ósea descomponiéndose mediante un proceso de digestión. Hemos explorado a fondo el mundo de los huesos en el cuerpo humano. Hagamos un pequeño resumen sobre todo lo aprendido hasta este punto. Los huesos son estructuras vitales que cumplen varias funciones esenciales: soporte estructural, protección de órganos, producción de células sanguíneas, movimiento y locomoción, almacenamiento de minerales como el calcio y el fósforo, esenciales para la salud ósea y otras funciones corporales. El esqueleto de un ser humano adulto tiene alrededor de 206 huesos, aproximadamente, los cuales se clasifican en huesos largos, huesos cortos, huesos planos, irregulares y sesamoides. Recuerda también que los huesos están compuestos por células como los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, que participan en la remodelación ósea constantemente. Ahora me gustaría hacerte una pregunta teniendo en cuenta lo visto. En el tejido óseo maduro y en crecimiento se pueden diferenciar algunos tipos de células. ¿Cuáles son? A. Osteoclastos, osteocitos y células osteoprogenitoras u osteogenas. B. Osteoclastos y células osteoprogenitoras. C. Células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Y D. Ninguna de las anteriores. Te daré 10 segundos para que pienses en tu respuesta. La respuesta correcta es la C. Células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Ahora te hablaré de los cartílagos. Los cartílagos en el sistema óseo son tejidos conectivos que desempeñan un papel fundamental en la estructura y función de los huesos y las articulaciones. Los cartílagos son resistentes, pero flexibles y suaves al roce entre los huesos, brindando soporte y contribuyendo a la capacidad del movimiento del sistema musculoesquelético. Se clasifican en varios tipos según sus características y funciones, tales como hialino, elástico, fibroso, fibrocartílago y articular. Veamos cada uno en detalle. Cartílago hialino. Es el tipo más común de cartílago y se encuentra en las áreas como las puntas de los huesos largos, las costillas, la tráquea y las fosas nasales, proporcionando una superficie suave y deslizante en las articulaciones y ayuda a reducir la fricción. Cartílago elástico. Contiene fibras elásticas y se encuentra en el pabellón auricular y la epiglotis. Su elasticidad permite que estas estructuras vuelvan a su forma original después de ser flexionadas o deformadas. Cartílago fibroso. Es más resistente que el cartílago hialino y contiene fibras colágenas.
Se encuentra en lugares como los discos intervertebrales y las articulaciones de los huesos púbicos. Proporciona resistencia y soporte a las áreas donde se encuentra. Cartílago fibrocartílago. Es un tipo de cartílago que combina características del tejido fibroso y el cartilaginoso. Se encuentra en áreas sujetas a fuertes presiones o tensiones, como los meniscos de la rodilla y los discos intervertebrales. Cartílago articular. Este tipo de cartílago se encuentra en las superficies articulares de los huesos y está diseñado para reducir la fricción y absorber los impactos de las articulaciones, permitiendo un movimiento suave. Está compuesto principalmente por cartílago y hialino. Por otro lado, se encuentran los ligamentos. Los ligamentos en el sistema óseo son bandas fibrosas de tejido conectivo que unen los huesos entre sí en las articulaciones. Desempeñan un papel vital en la estabilidad y la limitación de los movimientos, previniendo lesiones y garantizando la integridad de las conexiones entre los huesos. Los ligamentos se pueden clasificar con base a su ubicación y su función en distintos tipos, tales como articulares, extracapsulares, intracapsulares, accesorios, colaterales y cruzados. A continuación te hablaré de cada uno de ellos. Ligamentos articulares. Estos ligamentos se encuentran en el interior de las articulaciones y contribuyen a su estabilidad. Pueden ser intrínsecos o capsulares, como el ligamento capsular que rodea la cápsula articular de la articulación, o extrínsecos, como el ligamento colateral en la rodilla. Ligamentos extracapsulares. Se encuentran fuera de la cápsula articular y ayudan a reforzar la articulación. Ejemplos: ligamento colateral de la rodilla, medial y lateral. Ligamentos intracapsulares. Estos ligamentos se encuentran en el interior de la cápsula articular. Ejemplo: ligamentos cruzados que son cruciales para la estabilidad de la articulación. Ligamentos accesorios. Estos ligamentos son pequeñas bandas de tejido que refuerzan la articulación, pero no son cruciales para su función. Por ejemplo, los ligamentos accesorios de la muñeca. Ligamentos colaterales. Estos ligamentos están a los lados de una articulación y ayudan a evitar movimientos laterales no deseados. En la rodilla, los ligamentos colateral medial y lateral son ejemplo de este tipo. Ligamentos cruzados. Estos ligamentos se cruzan en el centro de una articulación y son críticos para la estabilidad. En la rodilla, los ligamentos cruzado anterior y posterior son un ejemplo. Ahora te hablaré de otro componente del sistema óseo, los tendones. Los tendones son estructuras anatómicas claves del sistema óseo, que desempeñan un papel fundamental en la conexión entre los músculos y los huesos. Están compuestos principalmente por tejido conectivo y transmiten la fuerza generada por los músculos a los huesos, permitiendo así el movimiento de las articulaciones. Los tendones se pueden clasificar en varios tipos, tales como tendones de inserción. Estos tendones se conectan a los músculos cerca de sus puntos de unión a los huesos. Transmiten la fuerza generada por los músculos directamente a los huesos y son responsables de la mayoría de los movimientos. Por ejemplo, el tendón de Aquiles se inserta en el hueso calcáneo. Tendones aponeuróticos. Algunos tendones están formados por expansiones planas y delgadas de tejido conectivo conocidas como aponeurosis. Estas estructuras se unen al músculo grande y ancho, como por ejemplo el tendón del músculo rectoabdominal, ubicado en la pelvis. Tendones intramusculares. Algunos tendones se encuentran dentro del tejido muscular y en lugar de conectarse directamente a los huesos, se adhieren a otra parte del mismo músculo. Estos tendones ayudan a distribuir las fuerzas generadas por el músculo de manera uniforme y a mejorar la función muscular. Por ejemplo, los tendones que se encuentran en la musculatura del cuádriceps. Tendones accesorios. En ciertas áreas, los tendones se ramifican o se dividen para permitir una mayor distribución de la fuerza y la estabilidad en una articulación. Un ejemplo es el tendón de Aquiles, que se forma a partir de la unión de los tendones de los músculos gastrohepnio y sóleo.
Tendones extrínsecos e intrínsecos. Algunos tendones se encuentran fuera del área de la articulación y se llaman tendones extrínsecos, mientras que otros están contenidos dentro de la articulación y se llaman tendones intrínsecos. Ahora te hablaré de las articulaciones. Las articulaciones son estructuras anatómicas que conectan dos o más huesos en el cuerpo humano. Estas uniones permiten que los huesos se muevan en relación con otros, lo que posibilita el movimiento de las distintas partes del cuerpo. Las articulaciones pueden variar en su estructura y función y desempeñan un papel fundamental en el sistema musculoesquelético. Existen diferentes tipos de articulaciones que pueden clasificarse en tres categorías principales, tales como fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. A continuación te hablaré de cada una. Articulaciones fibrosas. En estas articulaciones, los huesos están unidos por tejidos conectivos fibrosos y son relativamente inmóviles. Un ejemplo de articulación fibrosa es la sutura que se encuentra en el cráneo. Articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones están unidas por cartílagos y permiten movimientos limitados. Un ejemplo es la articulación entre las costillas y el esternón. Articulación sinovial. Las articulaciones sinoviales son las más comunes en el cuerpo humano y se caracterizan por su amplia movilidad. Están formadas por una cápsula articular que contiene líquido sinovial, lo que permite que los huesos se deslicen suavemente entre sí. Ejemplos de articulaciones sinoviales incluyen la articulación del hombro y la rodilla. Por otro lado, los movimientos asociados a las articulaciones se pueden clasificar en términos de la amplitud del movimiento que permiten. Entre los más comunes están flexión, que consiste en doblar o disminuir el ángulo entre dos huesos o partes del cuerpo. Por ejemplo, flexionar el codo o la rodilla. Extensión. Se trata de estirar o aumentar el ángulo de dos o más huesos o partes del cuerpo, opuesto a la flexión. Por ejemplo, enderezar el codo desde la posición de flexión. Abducción. Consiste en mover una parte del cuerpo hacia afuera, alejándola del plano medio del cuerpo. Por ejemplo, levantar el brazo o llevarlo hacia el lado del cuerpo. Aducción. Consiste en mover una parte del cuerpo hacia adentro o hacia el plano medio del cuerpo. Por ejemplo, bajar el brazo o llevarlo hacia la posición opuesta hacia afuera, hacia adentro o lateral. Rotación. Se trata de girar un hueso alrededor del eje. Por ejemplo, girar la cabeza para mirar hacia un lado y hacia el otro. Circunducción. Es un movimiento que combina flexión, extensión, abducción y aducción en secuencia. Por ejemplo, el movimiento que realiza el hombro al dibujar un círculo en el aire. Pronación y supinación. Son movimientos que giran alrededor de un eje longitudinal del antebrazo o la muñeca. Por ejemplo, girar la mano hacia la palma y luego girarla hacia abajo. El sistema óseo, más allá de ser una estructura de soporte del cuerpo, desempeña un papel dinámico en nuestra vida, desde el soporte físico hasta la protección de órganos vitales. Además, la capacidad de renovación constante destaca la asombrosa adaptabilidad del sistema, subrayando su importancia en nuestra salud y bienestar a lo largo de la vida. Ahora te pregunto, ¿cuál es el papel esencial de los huesos en la protección de órganos vitales, la facilitación del movimiento y la contribución a la función metabólica del cuerpo humano? Te invito a que compartas tu respuesta en la sección de comentarios y no olvides interactuar con las opiniones de tus compañeros para complementar tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase de este curso de fisioterapia en condiciones neurológicas de Edutin Academy.